El señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa, hoy 10 de febrero de 2011. Muchas gracias, señor presidente, por recibirnos. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándole sobre el 30 de septiembre. Ante todo, conocemos hechos de lo que sucedió el día, pero ¿cuál fue la situación suya y de su familia en esos momentos? Bueno, yo venía de una operación muy seria en la rodilla el 20 de septiembre. Apenas eran 10 días de la operación, tenía 25 puntos en mi rodilla derecha. Entonces había venido a Palacio para hacer rehabilitación, porque aquí hay un pequeño gimnasio. Y cuando subo, me informa el ministro del Interior en ese momento, Gustavo Yal, que se negaba a trabajar el Regimiento Quito. Básicamente que era un paro por la ley de servicio público que había sido aprobado el día anterior por el Congreso, la Asamblea Nacional. Entonces, como es mi forma de ser, ¿no? Por eso algunas veces vuelvo medio loca la seguridad. Ese momento no respondí nada, me pegué una ducha y dije, bueno, vamos al Regimiento Quito, sin previo aviso. Ese rato bajamos, fuimos al Regimiento Quito, porque creíamos que se trataba tan solo de un desconocimiento de la ley, un malentendido, y ese es mi estilo, ir a conversar, explicarles, etc. Y bueno, como ya creo que lo conoce todo el Ecuador y la historia, cuando llegamos enseguida nos dimos cuenta que era una celada política. Llegamos, nos recibieron con una bomba lacrimógena, creímos que era un desadaptado. Como presidente de la República yo no podía marchar atrás, yo soy el jefe de la Policía Nacional de acuerdo a la Constitución. Entonces ahí me sacó, yo tenía una muleta, primer día que iba con muleta. Hasta el día anterior todavía tenía andador. Me retiraron unas 2 cuadras en el carro para que no nos afecte la bomba lacrimógena, pero de regresar. Y parece que en ese momento ya los cabecillas se habían puesto en contacto con sus cómplices políticos y le habían dicho, mire, vino el presidente, no le vamos a entrar. No, sean tontos, déjenlo entrar, porque cuando regresamos nos abrieron las puertas enseguida. Pero entramos y cerraron las puertas e impidieron que entre el resto de mi seguridad, nos bloquearon la caravana, empezaron a cuchillar las llantas, etc. Y apenas entramos, ratificamos que se trataba de una celada política, porque empezaron hijos de tales, comunistas, fuera Cuba, fuera los venezolanos, y el resto ya es un poco historia. Y ahí empieza ese día tan trágico, ¿no? Uno de los días más tristes de la historia de este país. Yo voy, trato de explicar desde una ventana qué estaba pasando, empiezan a gritar viva Lucio Gutiérrez, eso es mentira, etc. Es decir, no se quería escuchar, era otra la lógica ahí, ¿no? Una lógica realmente de agresión, de ofensa, de política, de tratar de resaltar la figura de un partido político, de un dirigente político de este país. Nos retiramos de la ventana, conversamos. Frente a eso es cuando yo digo, no, si quieren mátenme, porque ya teníamos noticias de que empezaban saqueos, etc. Si quieren mátenme, pero no destruyan a la patria. Esa parte la han editado, no lo dicen, pero dicen, quieren mátenme si tienen el valor, etc. Primero que hicieron, pero no destruyan a la patria. Era precisamente porque ya sabíamos que otros cuarteles policiales se estaban uniendo a la protesta, que ya empezaban los saqueos en Guayaquil, los cuales tampoco fueron espontáneos, los guayaquileños que son ladrones. Entonces se enteran de que no hay policía y empiezan a saquear almacenes, por favor. Entonces, bueno, después de eso, al ver que era perder el tiempo, nos retiramos a una sala interior con el comandante de policía, con el ministro del Interior. Nos va a ver un representante de la tropa y de los suboficiales. La primera pregunta, ¿usted leyó la ley? No. ¿La han leído? No. Mire, la ley dice esto. Se quitan todas estas bonificaciones por condecoraciones, que es una vergüenza. Condecoración con plata. La condecoración debe ser honorífica. Pero el artículo 115 reconoce las horas extras. Queremos compensarlo por la especificidad de su trabajo, pero de esta manera. No sabíamos qué buena que es la ley, salió agradeciéndonos. Creíamos que se habían calmado las cosas, pero cuando salimos nos rodearon, nos echaron gases lacrimógenos, nos insultaron y nos impidieron la salida. Trató de venir un helicóptero a rescatarnos, evitaron que aterrice. Entonces agredieron a la seguridad, me trataron de agredir a mí, me trataron de quitar 2 veces una máscara antigas que me habían pasado mi seguridad para protegerme. Yo con la pierna todavía convaleciendo, ¿no? Le insisto, era el primer día que había dejado andador. Y tenía muleta, pero tenía 25 puntos en mi pierna, en mi rodilla derecha, y todavía la rodilla hinchada, tenía una prótesis. Muy debilitado por los gases, porque incluso también me echaron gas en la cara, además el gas lacrimógeno, este gas pimienta, no sé cómo se llama. Y está todo eso filmado, ¿no? Sí. Los motociclistas con mucho... ¿Qué
falta de humanidad, con cuánto abuso nos tiraban las motos, ¿no? Con cuánta cobardía, porque enmascarado, usted le veía la mirada de odio, ¿no? Algo impresionante. Entonces mi seguridad, a la cual estoy muy agradecida, la poca que quedaba, porque la mayoría no la dejaron entrar, la bloquearon afuera, logró encontrar un camino hacia el hospital de la policía, porque comparten el espacio, el Regimiento Quito, el cuartel del, contiguo al cuartel del GOE y el hospital policial. Entonces me llevan por ese camino hacia el hospital, me logran ingresar a emergencia, me dan oxígeno, me estabilizan un poco, me dan suero. Al frente, el doctor que me había operado, que es del Metropolitano, se entera, va, me revisa la rodilla, me da un antiinflamatorio y luego me entero, ¿no? Porque lo lógico, de ahí salgamos, pues si hay tanta agitación en este sector, ¿por qué no me llevan al hospital de las Fuerzas Armadas? Y es que rodearon los insubordinados el hospital de la policía y nos impidieron salir, como se ve también después en las tomas, que con tanta prepotencia, con tanta cobardía, ahí sí, en posición de fuerza, haciendo alarde de envalentonados, y ahora ya nadie es culpable del 30 de septiembre, ¿no? Usted muestra la cobardía, está revisando ambulancias para ver si yo no salía, ¿no? Disfrazado de mujer, dice ahí un tipo con total alevosía. Entonces revisaban las ambulancias para ver si no salía, escondido. Entonces me tuvieron que mandar al sector más seguro que encontraron del hospital, que era el tercer piso. Bueno, y ahí continúa esta jornada tan trágica que creo que ya es de conocimiento público. No nos permitían salir y resulta que algunos dicen que el presidente no estaba retenido, sino que por voluntad propia estuvo ahí. Eso es absolutamente falso. Van 2 comisiones a hablar con nosotros. Ninguna de las 2 había leído la ley, las 2 salieron agradecidas, diciendo que la ley era muy buena, pero después nos venía a decir, miren, los compañeros no quieren ceder hasta que usted nos firme la revocatoria de la ley. Mire, yo salgo aquí como presidente o muerto, pero no va a ser en absoluto. Nos llamaron, nos informaron que se estaban en comunicaciones diciendo maten a ese hijo de tal, que estaban subiendo francotiradores a la terraza del hospital, al amor de la policía que queda al frente. Todo esto puede ser verificado también con tomas de video y con las comunicaciones, están las grabaciones. Luego pueden llegar a alguna gente, el ministro Yal, que había sido agredido también, logra ingresar a la habitación. Ahí tenía un grupo reducido de seguridad, tenía a mi secretaria privada, gente muy leal que estuvo con nosotros todos esos momentos. Se cierra la puerta del tercer piso, trataron de tumbarla en un momento dado, ¿no? Empiezan a golpear. Ahí es donde yo pido, denme una pistola, ¿no? Para defenderme. Yo no sé ni disparar, pero tampoco iba a dejar a vender mi vida tan fácilmente a un grupo de desalmados que querían matar al presidente, desestabilizar la república, etcétera, ¿no? Entonces las enfermeras ahí se portaron muy bien, dijeron, no pueden entrar aquí enfermos. De ahí me llevaron, yo estaba cerca de la puerta y me llevaron a la habitación final del corredor. Y nuestra gente estaba dispuesta a dar la vida. Y le insisto, tenía 3 o 4 personal de seguridad, pero armados. Entonces estaban dispuestos a dar la vida y aguantar lo más posible. Yo también pedí una pistola que nunca me la dieron, dicho sea de paso. En ese intervalo me llama la presidenta encargada del Congreso, de la Asamblea Nacional, el presidente estaba fuera del país. Presidente, está reunida la oposición, nos dice que si retiramos la ley de planificación y finanzas públicas, una nueva ley que habíamos mandado a la Asamblea, absolutamente buena, totalmente modernizando toda finanza pública, pero esto es la obcecación de la oposición no democrática, antidemocrática, obstaculizar. Si retiramos esa ley, si derogamos la ley de servicio público y si declaramos la amnistía para todos los insubordinados, me dejaban salir del hospital. Entonces yo le pedí, estaba reunido con nuestro bloque, le pedí que pongan speaker en alto y le dije, por favor compañeros, si en algo me estiman, no traicionen al presidente, ni un paso atrás, no se preocupen por mí, pero no cedan en absoluto. Y efectivamente no se vieron. Entonces pasaron las horas, el peligro aumentaba, los francotiradores, etc. Ya eso de 2 de la tarde, 1 de la tarde, me llama el jefe de la casa militar aquí, encargado de mi seguridad, el almirante Santiago, presidente, bueno, tenemos que rescatarlo. Entonces le dije, bueno, almirante, o sea, esto no se puede permitir, que un grupo de sublevados traten así al presidente de la República. Entonces di la autorización para el operativo de rescate, pero eso fue todo, ¿no? El resto lo organizaron las Fuerzas Armadas. De hecho, una de las incógnitas o suspicacias que se quieren levantar es por qué no esperaron a que vengan los blindados para que haya un rescate más seguro, con blindados, ¿no? Que no puedan recibir las balas o que sean inmunes a las balas de los francotiradores.
Y el problema es que esos blindados venían de Ibarra, pero iban a llegar a 11 de la noche. Y a las 7, 8, 7 y media de la noche, la condición era tan crítica porque por los repetidos anuncios, maten a ese hijo de tal, llévenlo a Nayón. Eso en la jerga policial corrupta significa, desaparezcan, ¿verdad? Que el comando conjunto toma la decisión de hacer el rescate, qué sé yo, 7 y media, 8 de la noche. Fue total decisión de ellos, dada las circunstancias. Creo que decisión acertada. Los primeros militares van desarmados, los reciben a balazos. Así que después tienen que ir militares armados, defenderse en algo. Y bueno, el rescate es exitoso, entre comillas, porque el presidente sale vivo. De hecho, avaliaron la caravana presidencial, están las fotos con los peritajes, todo. Pero yo salgo, nos bloquean la salida. Cuando se intenta el rescate, nos echan bombas lacrimógenas y nos bloquean la salida por la puerta principal donde estaba la caravana y un carro blindado. Así que tenemos que esperar en oscuridad total. En la sala de neonatología había balas por todos lados, ¿verdad? Y luego, que se calme un poco el tiroteo, salir por emergencia donde estaba el carro precisamente de la presidenta encargada de la asamblea, Irina Cabezas, que dicho sea de paso llegó a la habitación y luego se tuvo que disfrazar de paciente, si no también la mataban, ¿no? Esta gente buscaba funcionarios del gobierno para matarlo, agredirlo, como sucedió con el canciller, etc. Y logro salir por atrás, también cuando se enteran que yo voy en ese carro, y va, empiezan a darnos balas y es que muere Froilán Jiménez, uno de los policías del GIR que escoltaba el carro presidencial. Pero para la oposición y para ciertos medios de comunicación nada de esto existió, y no hubo intento de asesinato del presidente. O sea, es algo irracional, ¿no? Un odio que los hace ser irracional realmente. Es exitoso, entre comillas, el operativo de rescate porque sale el presidente vivo, pero lamentablemente en ese cruce de balas, pues, primero murió un civil, Juan Pablo Bolaños, estudiante, ¿no? Con un disparo en la cabeza de la forma más criminal. ¿Cómo maltrataron? Recuerda que la gente trató de rescatarme. Les dieron balas, les dieron gases lacrimógenos, le dieron todo, centenas de heridos. Y murió Froilán Jiménez, murió Darwin Panchi. Él estaba de civil porque estaba haciendo trabajo de inteligencia, pero descubrieron que era militar y le dieron balas, estos criminales. Y murió en el tiroteo también el Jacinto Cortés del ejército, ¿no? El policía Edwin Calderón muere, pero en un cruce de balas acá en el centro histórico entre policías y militares. Y entonces para nosotros realmente el saldo fue extremadamente trágico, pero le insisto, los que disparan son los francotiradores, los policías amotinados. Los primeros, se puede ver en los videos, los primeros militares van al rescate solo con equipo antimotín y los reciben a balazos de la forma más criminal. Entonces ahí tuvieron que responder el fuego para defenderse. Mientras tanto, mi familia, todos mis 3 hijos estudian en el liceo. Esa es una parte no conocida, por eso era... Sí, son de las cosas que duelen en el alma, ¿no? Mis 3 hijos estudian en la misma escuela, la escuela francesa, porque mi esposa es belga de habla francesa. Y mi esposa también da clases ahí. A eso a las 9 de la mañana le empiezan a mandar mensajes. Ella ni contesta, porque cuando da clases no contesta los mensajes, hasta que un estudiante le dice, profesora, pero está enviando muchos mensajes. Y dice, sí, ¿no? Es inusual. Y empieza a leer, y eran amenazas, te vamos a matar, hemos secuestrado a tu hijo Miguelito, a mi hijo menor, tuvo que salir a la carrera a ver. Le decían, ya vamos por ti, ya van las motos. Había versiones que iban a buscarlos al colegio, así que tuvieron que ser evacuados de forma urgente y enviados a un lugar seguro que por obvias razones no puedo revelar. Entonces nos pusimos en contacto, hablamos 2 o 3 veces con mi esposo y le dije, cálmate, no pasa nada, pero obviamente no se lo creía. Estaban siguiendo todo por televisión. En un momento dado usted sabe que me hacen entrevistas y la mala fe confunde el no estar secuestrado con estar incomunicado o con tener comunicación. O sea, como yo tenía comunicación, no estaba secuestrado, por el amor de Dios. O sea, no, estábamos retenidos a la fuerza contra nuestra voluntad en el hospital policial. Entonces, bueno, en un momento dado incluso hasta me despido de mi familia. Eso después me cuenta mi esposa que le estaban viendo a mis hijas y le afectó muchísimo. Entonces mi familia... Se transmite por la radio pública. Con todo, sí, y en televisión. Entonces mi familia estuvo un día durísimo. Mi esposa lo enfrentó con muchísima serenidad. Mis hijos también, ¿no? Pero son cosas que afectan profundamente. Tal vez la mayor angustia, el mayor dolor de este trabajo, Juan, es la inseguridad, ¿no? Tanta mala fe, usted ve todos los días los ataques que hay, etc. El odio, es un poco lo que se hizo con Alfaro, ¿no? Cuando arrastran a Alfaro en Quito, no es que el pueblo quiteño es criminal, fueron días, semanas de insidia, de incitación.
Una prensa corrupta, lo mismo mantilla. Los mantilla el diario del Comercio. Usted puede leer lo que hace la prensa actualmente, exactamente lo mismo. Los historiadores conocemos bien esta parte. Para cuando pase algo similar, digan, fue el pueblo, por culpa de este que era un dictador, autoritario, prepotente. No, ellos son los que incitan, ellos. ¿Y cómo? Entonces, la inseguridad que crea esto, ¿no? Que un loco, inducido por la mala fe de la prensa, de la oposición corrupta, etc., de repente le mete un balazo al presidente y crea que está haciendo patria, ¿no? O peor aún, se atente contra la familia. Entonces son cosas que realmente angustian, ¿no? Y ese día para la familia, pues obviamente también fue un día durísimo. Esto a grandes rasgos, pues lo que vimos ese 30 de septiembre, que sin lugar a dudas ha sido el día más triste de mi gobierno, pero tenemos que sacar fortaleza de todas estas pruebas tan duras que nos hace pasar el destino y tomar las precauciones para que un 30 de septiembre nunca más se vuelva a repetir. Y parte de eso es sancionar a los culpables, porque imagínense, 5 muertos, centenas de heridos, y lo primero que hace una oposición irresponsable, amnistía para todos. Y la presión de los medios de comunicación, amnistía, dejar todo en el olvido. Quieren hacernos pasar ahora como nosotros, como si nosotros estamos persiguiendo a gente inocente del 30 de septiembre. Vaya patraña, que quieren dejar todo en impunidad porque están en contra del gobierno. O sea, basta, piensen un poco en el país y tenemos que tomar todas las medidas para que un 30 de septiembre jamás se vuelva a repetir en el Ecuador. Señor presidente, en América Latina conocemos bien, quienes investigamos a la región, quienes tratamos de comprender sus procesos, que gobiernos como el suyo y los que se identifican con un cambio radical siempre son potencialmente los gobiernos que van a sufrir golpes de Estado. Nuestra experiencia en América Latina es enormemente rica. Cuando hay gobiernos que definen situaciones de cambio social, esos son los que corren riesgos permanentes. Después de 4 meses de los acontecimientos del 30 de septiembre, ¿usted cree que estos peligros se han incrementado? ¿Su gobierno cree estar más estable frente a ellos? ¿O siempre hay una especie de ronda atrás del gobierno de cambio social los peligros respecto siguen a lo que pueda venirse? Los peligros siguen ahí y seguirán mientras seamos un peligro para el sistema, para los poderosos, para el status quo, porque cuando uno no es un peligro, como usted bien dice, no pasa absolutamente nada. ¿Qué gobierno de derecha en América Latina recibió un golpe de Estado? Los recientes, Venezuela, 2002, Bolivia, 2008, Honduras, exitoso 2009, Ecuador, 2010, todos con gobiernos progresistas de cambio. Fíjese lo que pasa en el Medio Oriente, 30 años, Mubarak. ¿Por qué? Aliados ansiosos de los Estados Unidos. Solo por eso, ¿verdad? Entonces ahí sí pueden indefinidamente permanecer en el poder, etc., ¿no? Nosotros que ganamos elecciones tras elecciones, recibimos conspiraciones a diario, porque estamos cambiando la situación. Estamos cambiando la relación de fuerza en función de la gran mayoría. Los grupos que siempre han dominado nuestros países en América Latina están perdiendo espacios y obviamente están dispuestos a hacer lo que sea por evitar esos cambios. Y no es ahora, es histórico. Vea la historia de América Latina y siempre, cualquier proceso, cualquier gobierno que ha querido cambiar las cosas ha recibido una serie de obstáculos de desestabilización, conspiración permanente. Y para estos grupos y ciertos sectores de Estados Unidos, la democracia es buena hasta que corre el riesgo de que cambie algo, hasta que haya el riesgo de que cambie algo. Mientras no cambie nada, no hay problema, viva la democracia. Pero que quiera cambiar algo, ahí sí hay que romper la democracia. Y lo dicen textualmente, ¿no? Una analista estadounidense dice que aquí hay que hacer lo mismo que en Honduras, ¿no? Para parar a Correa, la revolución ciudadana, etc. Entonces nosotros hemos vivido una conspiración permanente, porque no es que estamos administrando un sistema, la estamos cambiando. Eso lo debe tener claro América Latina y el mundo. Y están perdiendo sus privilegios los grupos de poder de siempre. Y la seguiremos recibiendo esa conspiración. Saben que en las urnas no nos van a poder derrotar. Te van a querer parar esto con atentados, con golpes de Estado, con conspiraciones, con desestabilización. Los peligros no han pasado. Desde el primer día estuvieron ahí, se evidenciaron el 30 de septiembre, pero continúan. Hay que estar muy atentos. De todas maneras, los que hacemos investigación histórica, conocemos estas fuerzas que afectan y atentan contra este tipo de gobiernos de cambio. Pero a veces, incluso entre los compañeros académicos, en las oportunidades que he tenido de viajar y estar con ellos, se inquietan y surge esa pregunta que quisiera que usted también la explique desde su posición.
Sabemos de estas fuerzas, las oligarquías, grupos de ultraderecha, fuerzas de las diplomacias internacionales, los imperialismos, sí, pero internamente, ¿cómo explicar esa polarización que hace que el movimiento indígena, movimiento de trabajadores, movimiento de maestros, también se levanten o aparenten una situación de oposición, al menos radical, frente a un gobierno que más bien se supone está defendiendo y respondiendo a sus intereses? Es que hay una imprecisión en los términos. El movimiento indígena, el movimiento obrero, los docentes están con el gobierno. Cierta dirigencia que se llama de izquierda, pero no tienen nada de izquierda, están defendiendo sus intereses, es que están contra el gobierno. Jamás en el Ecuador ha habido tanto consenso. Lo dicen las encuestas hasta de oposición. 75% de apoyo popular por un gobierno que ya tiene 4 años en administración. ¿Cuándo existió eso en el país? ¿Cuándo ha estado tan unido en el país? Lo que pasa es que esa minoría que está perdiendo sus privilegios es capaz de cualquier cosa. Y lamentablemente, dentro de esos grupos de poder, no nos engañemos. Yo hace rato superé ese infantilismo que porque alguien se llama de izquierda es bueno y alguien se llama de derecha es malo. Hay gente buena y mala en la derecha y en la izquierda. Y en la izquierda, con el nombre y el rótulo izquierda. Hay gente que ha tenido comportamientos fascistas, inhumanos, totalitarios, antidemocráticos, corruptos y de intereses propios. Y ahí está, pues, cierta dirigencia indígena que no busca pues, el bienestar del pueblo indígena, busca imponer agenditas. Movimiento Popular Democrático. El MPD, pues, ¿qué se puede llamar de izquierda? Si votan totalmente con la derecha, pues. Ahora se opone a una consulta popular. ¿Cuándo la izquierda se ha puesto a consultar al pueblo ecuatoriano? Ahora utilizan el lenguaje que utilizaban en el 2007 la derecha para oponerse a la consulta, ya se olvidaron. Usted es historiador, usted no puede olvidarse. ¿Acaso en el 2007, para evitar la consulta para la Asamblea Constituyente, la derecha no decía que era inconstitucional, que Correa se va a rogar todos los poderes? Exactamente lo mismo. Sí, ahora se ve. Se opusieron, son los mayores defensores de la Constitución. Se opusieron en el 2007 con esos argumentos. Y la izquierda estuvo en contra de esos argumentos. Ahora, cierta izquierda está a favor de esos argumentos y repiten lo mismo. Entonces, y están unidos a la derecha que se opuso a la Constitución, en defensa de la Constitución. Entonces son las contradicciones de estos grupos porque no son de izquierda. La ideología, los principios están en el último plano. Están sus intereses inmediatos, mantener sus espacios. Usted bien sabe que la UNA, el MPD, está perdiendo espacio en el magisterio. Gracias a Dios estamos liberando la educación de la politización deshonesta que hizo un partido político que retrasó tanto nuestra educación. Los indígenas tenían en una cuota política de la CONAIE la educación bilingüe, la manejaban a su antojo. Las camionetas de educación bilingüe, pregunte, hay fotos, servían para las movilizaciones de la CONAIE. Se hacían convenios para ellos mismos, $200,000 para la CONAIE anualmente, para asistencia técnica, qué sé yo, y así se financiaban. Y era la educación de peor calidad. Es decir, si en verdad luchan por el pueblo indígena, ¿cómo podían permitir que tengan la educación de peor calidad? Porque no les interesaba eso, era un instrumento de politiquería. Entonces eso se sacó. Ahora lo maneja el ministerio como lo decía la Constitución y las leyes. Dejó de ser un botín político y estamos mejorando sustancialmente la calidad de la educación bilingüe. Pero ya no tienen ese botín político. Entonces están contra nosotros. Movimiento obrero, por Dios, en este país, ¿cuál es el gobierno que más ha defendido a la clase trabajadora? Que eliminó la tercerización, que la explotación laboral, que más ha aumentado los salarios. Pero hay una dirigencia obrera, ¿no? Sobre todo sindicalismo público corrupto, al cual se le puso límites, porque se ordeñó al Estado como vaca amarrada. El sindicalismo privado, en la larga y triste noche neoliberal, prácticamente desapareció. El que subsistió fue el público, porque no había quien defienda al Estado. Y había unos abusos terribles, por ejemplo, jornadas laborales de 36 horas. Usted se imagina en un país como el nuestro, donde tener trabajo es poco menos que un privilegio, que las reivindicaciones y la conquista laboral sea trabajar menos. Son absurdos. Entonces cortamos todos esos abusos y por eso cierta dirigencia corrupta que ha hecho tanto daño al país está en contra del gobierno. Nos preocuparía si estuviera a favor, pero cuidado, se trata de dirigencia, se trata de argollas, se trata de grupos, el movimiento obrero, los trabajadores de la patria, el movimiento indígena, los indígenas de la patria, los docentes de la patria, yo le diría en una inmensa mayoría, apoyan la revolución ciudadana. ¿Por qué cree que la CONAIE no tiene capacidad de hacer levantamiento? Porque la gente le dice, no, pues estamos como nunca. Este gobierno ha disminuido 10% la pobreza entre indígenas. Algo histórico. Entonces, se dan cuenta, pues, de un gobierno que les está sirviendo y hay un divorcio total entre cierta dirigencia y las bases. Una de las interpretaciones que se hizo sobre el 30 de septiembre es precisamente que las políticas de gobierno
están afectando los antiguos corporativismos. Sí, señor. En ese sentido, ¿cómo ver la perspectiva de su gobierno ahora, después de 4 meses? ¿Cómo va la relación con ese corporativismo? ¿Se ha logrado quitar esa base antigua de la sociedad ecuatoriana? ¿Estamos en el camino de una nueva institucionalización del país? Indudablemente se han hecho cambios históricos. La Constitución marcó un hito, cambió la cancha, ¿verdad? Antes jugábamos en la cancha una Constitución neoliberal, ahora jugamos en la cancha de unas constituciones más progresistas del mundo. Entonces ya ese es un paso, gran paso adelante, pero hay que implementar esa Constitución con leyes, con políticas públicas, etc. En políticas públicas también hemos avanzado mucho, pero por ejemplo faltan muchas leyes. En estos momentos se está discutiendo la ley de educación, que es fundamental. Falta la ley de control de poder de mercado, falta la nueva ley de mercado de valores, o sea, falta una serie de leyes. Se han aprobado importantes cuerpos legales, planificación y finanzas públicas, la ley de educación superior, la propia ley orgánica de servicio público, pero todavía falta una serie de cuerpos legales que logren concretar en los hechos los principios constitucionales, la nueva institucionalidad que tiene el país. Pero es claro que ha habido un cambio radical en ese sentido. Sin embargo, es obvio también que todavía no es que definitivamente logramos cambiar la relación de fuerzas en este país. Todavía siguen existiendo los poderes fácticos y todavía sigue existiendo en grandes sectores de la sociedad y en parte del sector público, corporativismo. Una de las interpretaciones que han circulado sobre el 30 de septiembre, a veces originadas en académicos de algún renombre en el Ecuador, dicen que el gobierno, después del 30 de septiembre, se enclaustró en el miedo y que además las Fuerzas Armadas han pasado ahora a ser el sustento del nuevo bloque de poder. Su opinión, señor presidente. Bueno, si eso fuera cierto, no saldríamos por carón de ley. Creo que estamos saliendo más que nunca. No nos encontraríamos con nuestros pueblos. Creo que nos encontramos más que nunca. Por supuesto, el miedo es un sentimiento humano. O sea, no le puede decir que no siento miedo de que de repente venga uno de estos sanguinarios que se vencieron el 30 de septiembre y me mete un balazo. Y créame que yo no tengo mucho miedo, no me creo valiente. El argumento va más lejos, porque es un argumento desde mi punto de vista bastante perverso. Porque va a sostener que, por tanto, en ese refugio del miedo, ahora comienza la persecución. Vea, en este país, cuando se aplica la ley, es persecución. Acaba de aplicarse la ley con 3 dirigentes indígenas. No por ser dirigentes indígenas, porque está involucrado en un asesinato. Hoy que nos olvidamos que el 30 de septiembre del 2009 murió Bosco Bizum y fueron heridos 40 policías. Eso es un delito, aquí en la China, en la Conchinchina. Lamentablemente el Código Penal le llama terrorismo, sabotaje, pero es irrelevante cómo le llaman, lo importante es que es un delito. Entonces, en función de las investigaciones sobre ese delito, están involucrados 3 dirigentes indígenas. Se le llamó persecución política. ¿Qué es lo que se pretende? Que se queden en impunidad, que dejen en impunidad esos crímenes. Entonces usted ve la manipulación de cierta prensa corrupta. Eso es falso, nuestro gobierno no persigue. Por el contrario, nos dicen dictadores, autoritarios, que soy el presidente con más poder en la historia de este país. Y usted ve todo el mundo cómo abusa, cómo irrespeta al presidente, cómo calumnia, cómo nos manipulan. Los diarios todos los días. Es una completa barbaridad. De hecho, creemos que se va a aplicar con más firmeza la ley y debe haber nuevos marcos legales para frenar ciertos abusos descarados que cometen ciertos poderes fácticos. En todo caso, le insisto, yo no es que voy a tener la soberanía de decir que no se siente miedo. Algunas veces, por supuesto, que sentimos miedo. Lo importante es controlarlo y cumplir con nuestro deber. Y yo no tengo miedo de perder la vida, ¿no? Tengo miedo de dejar sola a mi familia, pero sí, hay peligros, y hay peligros claros, pero no es que actuamos en función de esos peligros, sino que en función de la misión que nos dio el pueblo ecuatoriano. Con mayor, cuidado, decisión que antes del 30 de septiembre, con mayor decisión que nunca, y que nos estamos basando en las Fuerzas Armadas. O sea, eso es otro absurdo. Esto, que las Fuerzas Armadas ya otra vez han retomado su viejo arbitraje. Para que usted vea, ningún gobierno como este ha logrado dar estabilidad a las Fuerzas Armadas. En el siglo XXI, el comando conjunto debe durar 2 años. Ningún comando conjunto había durado 2 años. Primera vez en nuestro gobierno. Y eso fue antes del 30 de septiembre. O sea, hace rato que hemos institucionalizado a las Fuerzas Armadas, le hemos dado un apoyo
que ellos mismos dicen que no han recibido ni la dictadura militar porque estaban destrozadas, la FAI no tenía ni aviones, etc. Y ahora, a partir del 30 de septiembre, le llaman a eso que nos estamos basando en las Fuerzas Armadas. Es un absurdo. Hemos estado cumpliendo con nuestro deber antes del 30 de septiembre y después del 30 de septiembre, igual que antes. Otro asunto más, señor presidente. El día 30 de septiembre la población salió espontáneamente. Hubo una gran defensa popular al sistema democrático que contrastó frente a todas las declaraciones que se hicieron en ese día, incluso algunas ambiguas. Es decir, no estamos con la policía, pero tampoco con el gobierno que tiene que cambiar. En esa perspectiva, faltó probablemente una manifestación orgánica de la ciudadanía, una manifestación popular de defensa a la democracia mucho más consolidada y organizada. ¿Cómo va ese camino de respaldo ciudadano y social al régimen, pero dijera yo con un sentido mucho más orgánico que en el pasado? Usted tiene toda razón, el respaldo ciudadano y social, que lo niegue, mejor para nosotros que se siga engañando, ¿no? Es histórico, es inmenso, pero no es organizado, no es orgánico. Y siempre lo hemos reconocido. Ese es el gran desafío, que lo estamos enfrentando y ya lo estamos resolviendo. Sobre todo a partir de la Asamblea de Alianza País el 15 de noviembre, donde se estructuró una nueva directiva nacional, donde ahora el secretario ejecutivo, que antes era Ricardo Patiño, ministro de gobierno, ministro del gobierno, ahora es un secretario ejecutivo a tiempo completo, lo cual es una inmensa diferencia. Siempre supimos que esta era nuestra falencia, jamás lo negamos, nuestro origen político es sui generis. En Venezuela, en Bolivia, fueron movimientos políticos, la Quinta República, organizaciones sociales de un largo batallar que captaron el poder político. Nosotros prácticamente fue un movimiento ciudadano espontáneo que captó el poder político, el gobierno, y de ahí hemos tenido que ir construyendo ese movimiento ciudadano. Y los primeros años estuvimos tan desbordados que no lo pudimos concretar, pero a partir de esa lo teníamos preparado. Nosotros lanzamos la preparación de la Convención de Alianza País el 15 de septiembre, me parece, en Montecristi. No es por el 30 de septiembre que se hicieron estas cosas. Y ya la tenemos programada para el 15 de noviembre, en honor a la cruza sobre el agua, ¿no? La masacre de los obreros. La masacre, 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. 1922. Ya la tenemos programada en Guayaquil, eso ya estaba programado antes del 30 de septiembre. Entonces, el 30 de septiembre, el 30 de noviembre, pero el 15 de noviembre es un hito, porque se hace la gran asamblea de Alianza País, se revisan los estatutos, los principios, y se consolida una directiva nacional y un grupo, no solo es el secretario ejecutivo, trabajando tiempo completo para la organización del movimiento, precisamente para lo que usted dice. El gran desafío es transformar ese inmenso apoyo ciudadano y social en una fuerza organizada, con capacidad de movilización orgánica, para con contundencia y eficacia defender a su gobierno. El 30 de septiembre la gente salió espontáneamente. Dios quiera que no haya otro 30 de septiembre. Pero si lo hubiese, tenemos que salir organizadamente. Una última cuestión. El 30 de septiembre, además, usted en el discurso de la noche, cuando estuvo aquí en Palacio, ya hizo alusión al gutierrismo como una de las fuerzas implicadas. Después de 4 meses ha quedado aclarado el camino, incluso por el programa En Busca de la Verdad, que tanto esclareció una serie de antecedentes y de actores individuales protagonistas en los hechos del 30 de septiembre. ¿Usted considera que está plenamente probado este tipo de fuerzas que estuvieron atrás del 30 de septiembre? Pero por supuesto. Con todas las evidencias de nombres y de personajes que actuaron. Pero por supuesto. Le insisto, cuando entramos al Regento Quito era Viva Gutiérrez. Ahí estaba infiltrado Gutiérrez. Ahí estaba Fidel Araujo, que dijo que, lugarteniente Gutiérrez, que dijo que estaba visitando a su mamacita, pues un inicio. Estaba visitando a su mamacita, pero con chaleco antibala. Y ya tenemos las evidencias, ¿no?, de cómo se comunicaba con los capitanes insubordinados, etc. Secretaría Nacional de Inteligencia ya tiene evidencia que esto se preparó unas 3 semanas antes. La escolta legislativa se le cuadraba a Gilmar Gutiérrez y se ponían las órdenes de Gilmar Gutiérrez. Lo que pasa es que es un golpe de Estado no ortodoxo. O sea, ya en América Latina, con excepción de Honduras, que fue bastante descarado, es muy difícil que un general o que un político de oposición con uso de la fuerza venga y se estabilice un gobierno democrático. Tienen que utilizar un camuflaje. Recuerda que en Venezuela dijeron que Chávez había renunciado. Recuerde que en Bolivia dijeron que era autonomía lo que pedían, mientras que estaban masacrando indígenas y querían matar al presidente.
Nadie decía que era golpe de Estado. Entonces acá le llamaron sublevación policial en busca de mayores y mejores salarios, en rechazo de una ley. Falso. Están conspirando. Si tiene éxito, ahí salen a la palestra para asumir el poder. Si no tienen éxito, se lavan las manos. Entonces nuevas formas de desestabilización en América Latina, golpes de Estado no ortodoxos, pero que fue un golpe de Estado, lo fue, y que estuvo involucrada sociedad patriótica, con poderosos grupos económicos de Guayaquil, con financiamiento probablemente de banqueros corruptos huidos de este país, pero las evidencias son múltiples, ¿no? Y las vinculaciones, ahí está Fidel Araujo, ahí está Gilmar Gutiérrez en la Asamblea, donde la escolta legislativa no debe entrar a nuestros legisladores, pero sí al Gilmar con sus guardaespaldas. Y ahí está Gutiérrez, pues, coincidencialmente fuera del país para decir que no tuvo nada que ver, pero ellos estaban detrás de esto. Y los individuos que además pedían la revocatoria del mandato del presidente. Sin contar pues la oposición, ¿no? En la Asamblea pidiendo la amnistía, después que el presidente renuncie, y después, cuando creyeron que iban a matar al presidente, celebrando desde las 2 de la tarde un hotel de Quito. Y ahí tenemos pues los videos del hotel, las facturas del whisky, el Johnny Negro que pidieron para celebrar que ya el gobierno estaba caído. Y se dieron con la piedra entre los dientes porque trataron de llamar a la ciudadanía a las calles y solo salieron ellos mismos y su familia a lo sumo, ¿verdad? 30 personas que incluso irrumpieron en Ecuador TV con total violencia, etcétera, mientras que salieron decenas de miles de personas a lo largo y ancho del país y fuera del país, en las embajadas alrededor del mundo. Fueron ciudadanos no solo ecuatorianos, tengo esos testimonios de esos países a respaldar la democracia, sabemos que pero en España, en todo, fue algo increíble, fue algo realmente emocionante. Entonces se derrumbaron sus planes, pero estuvo hasta celebrando la oposición en un hotel de Quito la caída del gobierno nacional. La situación, para un asunto institucional operativo, la situación de la policía, ¿cómo está ahora? Es dura, es muy dura, porque realmente la policía ha sido un cuerpo armado que nunca ha tenido control del poder civil. Acabo de hacer un decreto histórico, ¿no? Sí, porque tenía pasando autonomía administrativa, financiera, jurídica. Hemos pasado todo eso, como debe ser, al Ministerio del Interior, como dan las Fuerzas Armadas. El que tiene esa capacidad es el Ministro de Defensa, no el jefe del Comando Conjunto. Pero ahí usted ve la mala fe, ¿no? A eso le dijeron querer politizar la policía, que esté ahora bajo el poder civil. Pero si eso se llama democracia, por el amor de Dios. Entonces, nunca estuvo bajo el poder civil la policía y por eso se dieron grandes distorsiones. Hay núcleos muy malos, muy mafiosos en la policía. Hay grandes policías, pero también hay de los otros, que torturaban, desaparecían gente y creían que no tenían que rendirle cuenta a nadie, ¿no? Uno de los factores que desencadena el 30 de septiembre, que permite que se manipule a la policía, como se la manipuló, es que teníamos 17 policías del GAO, un grupo muy represivo que ya no existe, presos por investigación de atentado a derechos humanos. Eso para la policía es inaudito. ¿Cómo se lo van a investigar? Ellos tenían patente de corso, al menos creían ciertos policías, patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Entonces el problema es muy duro porque hay cierta cultura institucional de no rendirle cuentas a nadie, hay ciertos grupos duros que vienen de la época incluso de Febres Cordero, que en ese momento eran oficiales de bajo rango, ahora son de alto rango, que creen que para combatir la delincuencia hay que atentar a los derechos humanos, etc. Hay corrupción, por ejemplo, en tránsito, y ese era otro factores, ¿no? Como la nueva Constitución establece que tránsito pasa a los municipios, para algunos les desaparece su fuente de ingresos, ¿no? Porque nosotros hemos duplicado el sueldo de los policías, pero hay policías que ni se han enterado de eso porque no viven de su sueldo, viven de otras cosas. Entonces, hay un trabajo muy duro por hacer en la policía, muy peligroso. Estamos tocando intereses muy, muy fuertes y gente sin escrúpulos, sin límites, pero hay que hacerlo. Para eso nos eligió el pueblo ecuatoriano y tenemos que hacerlo porque el pueblo ecuatoriano necesita una policía transparente, totalmente profesional para lograr la seguridad ciudadana. Entonces, es un desafío enorme que estamos dispuestos a enfrentar y lo estamos enfrentando. Olvidé un asunto. En América Latina se ha considerado que los sucesos del Ecuador... Yo me olvidé otro asunto, perdónese. Sí. Hay unidades que se acostumbraron a responder no al gobierno, sino a la Embajada de Estados Unidos. Usted sí sabe que encontramos unidades especializadas, UES, etcétera, pero que no era gobierno, oficialmente, descaradamente, dependían de la Embajada de Estados Unidos, recibían doble sueldo, recibían plata para gastos reservados, etcétera. Entonces, hay un núcleo duro ideológico también de extrema derecha que no responde al país y que está contra ese gobierno. Entonces, esos son los desafíos que tenemos, los obstáculos que habrá que superar. Iba a decir, señor presidente, en América Latina se consideró que los sucesos del 30 de septiembre no solamente que hacían daño al Ecuador, hacían daño a América Latina.
y que el haber salvado la democracia y su posición fueron también un mensaje para toda América Latina. ¿Qué decir al respecto de esta nuestra América Latina? Que la reacción internacional y particularmente de UNASUR fue maravillosa. Creo que se dio muestra que no vamos a tolerar nuevas intentonas golpistas, audacias de políticos fracasados, abusos de fuerza, ni mucho menos en la región. A nivel internacional la respuesta fue maravillosa. En la cumbre iberoamericana se condena explícitamente el golpe de Estado del 30 de septiembre. Pero UNASUR fue extraordinario. Ese mismo día se reunieron 10 presidentes en Buenos Aires. Y al siguiente día aquí en Quito, los cancilleres. Y hicieron una declaración tremendamente contundente que no aceptarán un gobierno que no sea el gobierno legítimamente electo del presidente Correa. Y esa es la mejor disuasión contra estos golpistas. Estos golpistas no lo disuade la gente en la calle, porque son cobardes. Fíjense lo que pasó. Dispararon contra gente desarmada. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos abusos? ¿Cuántos muertos? No lo disuaden. Lo impopulares que son. En base a la fuerza creen que pueden reprimir a nuestra gente. Pero ese aislamiento, ese ostracismo que estuvo dispuesto a ejecutar la comunidad internacional, eso sí los disuade. Entonces creo que es un gran paso al frente en la historia de la región. Porque de manera, siempre hay discursos grandilocuentes, pero esta vez se va a dar el discurso a los hechos de manera eficaz, eficiente. Se demostró que América Latina y en particular América del Sur no tolerará nunca más la audacia, la brutalidad, el abuso de fuerza de grupos golpistas. Muchas gracias, señor presidente. A usted, Juan, y mucha suerte con el libro.